Conocemos porque nos ha analizado muchas peleas previamente, el aspecto mental, y este es un tema que durante muchos años, me imagino que por ahí yo creo que se puede comenzar el debate, durante muchos años ha sido un tema tabú para para el aficionado, me imagino que para el mismo deportista, para los profesionales lo veríais como un terreno que quizá tendríais que conquistar o que colonizar para que la opinión pública pues también lo viera como una problemática más aparte de la física, ¿no, Verónica? Así es, de hecho, siempre hemos respetado mucho a todos los deportistas, es decir, que el hecho de poder ir a un psicólogo, consultar, etcétera, dejarlo un poco en el anonimato, ¿no? Y que ellos en algún momento se abran y cuenten que van al psicólogo, ¿no? No que nosotros seamos aquellos que de alguna manera hablen de ello. Pero sí, así es. Sigue siendo un tabú la salud mental. Diríamos, creo que en el fondo al deportista la salud en general, toda aquella parte de la salud que no, que en principio no redunde en luego lo que va a ser su labor deportiva, ha quedado siempre en un segundo plano, ¿no? Digamos que cuidarse como persona en muchos casos queda en segundo plano, especialmente en el deporte profesional. Lo que se suele esperar, mentalidades graníticas, ¿no? Concentrados en su trabajo, hacer su labor sin que todo lo que pase a su alrededor le afecte, porque suponemos que tienen la vida solucionada, que viven en una burbuja, que solo tienen que alargar el brazo, ¿no? Pedir algo y ya lo tienen ahí, ¿no? Es decir, que hay muchas expectativas respecto al deportista que luego evidentemente no se cumplen porque la realidad no es esta. Lo que tú decías, ¿no? No sé si, Cristian, has escuchado bien porque te veíamos cambiar la cámara una y otra vez. ¿Has escuchado bien la intervención Sí, de... está, sí, estabais sudando como tú ahí con Jo, el teléfono, pero ya está, ya no lo voy a tocar más. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Verónica. De hecho, es una de las cosas que buscando sobre ello para tratar el tema, es lo que ella comentaba, lo del aislamiento, que es lo que me gustaría que ella lo ampliase más porque es una persona con muchísimo más conocimiento que los deportistas, especialmente cuando tratamos de boxeadores, como es nuestro tema mayormente. Por ejemplo, en los campamentos son momentos que son muy de solitarios, en los que está solo uno con parte de su equipo. Y según tengo entendido, y espero que ya nos lo amplíe, uno de los momentos donde una persona puede caer más en depresión y en ansiedad son en momentos en los que está la persona aislada consigo misma y en la que se producen todo tipo de pensamientos e inseguridades, sobre todo cuando se trata de una gran pelea o decisiva, en la que te puede jugar todo. Y principalmente lo que tengo entendido es que es el principal problema que puedan entrar la depresión, el aislamiento y el estar contigo mismo. sí, 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 mira, y por cierto, dice Juan Carlos al hilo de la primera intervención de Verónica, que cómo ha cambiado todo en 20 años. Antes de decir que ibas al psicólogo se entendía que era porque estabas loco y por suerte ahora se entiende de una manera totalmente distinta, añadiría yo. Y por desgracia no todo el mundo lo entiende de esa manera totalmente distinta, que todavía es un terreno que hay que acabar de conquistar. Verónica, te paso el guante de Cristian sobre el aislamiento, el training camp, todos esos momentos tan duros y tan en soledad que son semanas y semanas antes de una pelea. ¿Cómo ves lo que te pregunta Chris? Justamente estamos en esta introducción que he hecho antes, ¿no? Es decir, que de alguna manera se prioriza siempre el rendimiento y la mejor manera de rendir es respirar boxeo permanentemente, aislarse de todo lo demás y nos olvidamos de la persona. La persona, el boxeador, necesita tener gente a su alrededor, que hable, que de alguna manera de vez en cuando le saque, digamos, de esa concentración. Es decir, el aislamiento justamente es uno de los ingredientes, ¿no? Para que la salud mental empiece a verse afectada. Básicamente por esto, porque el apoyo social de tu familia, de tus amigos, incluso evidentemente de tu esquina,
es un protector de la salud mental. El apoyo social es un protector. Entonces, si quitamos ese protector, justo en un punto en el que hay sobrecarga de entrenamiento, en el que empiezan a haber inseguridades y demás, sí que es posible que determinadas vulnerabilidades que ya se hayan estado cocinando, por decirlo de alguna manera, digamos, en el histórico del boxeador o la boxeadora, en ese momento puedan aparecer, ¿no? Y justamente el aislamiento es uno de los ingredientes peores, especialmente de la depresión. Justamente una persona que tiene problemas de depresión o que tiene este tipo de clínica es una de las cosas que hay que empezar a sacar, ¿no? La persona tiene que estar acompañada. Cris. Sí, me gustaría preguntarle, eso que has dicho es muy importante, el apoyo por parte de su familia, sobre todo de la gente que más tiempo pasa con el atleta, que es su esquina. Me gustaría que nos valorase eso, la importancia, o si ese mismo equipo o esa misma esquina debe tener también una preparación psicológica, porque todos conocemos casos de, por ejemplo, sé que es un ejemplo muy fácil, pero todos tenemos en mente al padre de Teófimo López, cómo vemos su comportamiento, que quizás a vista del aficionado medio puede ser el menos indicado para apoyar a un atleta que, por ejemplo, acaba de sufrir una derrota. Me gustaría preguntarte si también el propio equipo debe recibir algún tipo de ayuda, no sé si psicológica, pero sí en plan de instrucción para ellos, y para ellos también transmitir a su atleta. Mira, y preguntaba, perdona Verónica, al hilo de eso preguntaba Manuel, si, dice, con la licencia deportiva, sobre todo de competición, deberían echarle un ojo también al deportista, no solamente un examen médico físico, sino también una consulta con un psicólogo, y a los entrenadores que llevan a deportistas también. Me parece muy interesante y además muy relacionado con lo que ha dicho Cris. Y las preguntas que vais haciendo, Juan Carlos y tal, las voy apuntando para irlas disparando después. Pero me parece muy interesante, al hilo de lo que ha dicho Cris, Verónica, también para hilar con el tema del padre de Teófimo, como es el ejemplo que ha puesto. Empiezo por lo que ha comentado Cris. La esquina, el entrenador es absolutamente capital. O sea, es uno de los elementos más importantes. El boxeador, la boxeadora, debe confiar plenamente en su esquina y su esquina debe ser el motor de motivación, de abrirse a la hora de comunicar cómo se encuentra. De alguna manera es el conjunto de personas, digamos, más influyentes, no solamente en la salud mental en ese sentido, sino también del rendimiento. Absolutamente. No hay demasiados estudios, pero muchos de ellos, todos redundan siempre en que el boxeador, él o la deportista necesita tener entrenadores que sean un refuerzo positivo para ellos, que les ofrezcan ayuda positiva y empezando también por un tema psicológico. Digamos que de la misma manera que entrenamos el cuerpo, que a veces también se entrenan en temas cognitivos los boxeadores. Habíamos hablado de algún boxeador que también entrena habilidades cognitivas, pero la parte emocional, de la gestión de las emociones, de los pensamientos, etcétera, esa no se entrena y debería formar parte del entrenamiento, independientemente de cómo se encuentre él o la boxeadora. Debería formar parte del propio entrenamiento y, por supuesto, deberían tener cierta formación en la esquina de cómo abordar determinados temas. Para lo demás estamos los profesionales. Yo creo que la esquina debería conocer habilidades rudimentarias, digamos, de cómo acoger determinadas demandas, de cómo de alguna manera ayudar en ese primer momento, en esa comunicación, y también de preparar para determinar la gestión emocional. Pero yo creo que debería estar como un entrenamiento más en este caso. También deberíamos tener en cuenta que la esquina puede llegar a convertirse en un estresor más, ¿no? En algo que el boxeador tiene que también gestionar. El boxeador no debería gestionar su esquina. La esquina ya debería proporcionarle lo que necesita. En cuanto a los exámenes, bueno, no sé si igual examen no. En cuanto a los test, ¿no? Decías, Sí, mira, y además ha complementado la duda
que dice, yo tengo 10 alumnos, porque tiene un club de boxeo en Lorca, Los Álamos, que les han recetado el boxeo al chaval. Pero ¿y si yo no sé ayudarle o lo empeoro? Porque cada caso es un mundo, así que sería buenísimo una comunicación entre nosotros en estos casos. Bueno, yo lo que puedo es recomendarle que acuda a ti si tiene algún problema, claro que sí. Y mira, dice amén a tu intervención. Amén a Verónica sin bigote, es que este es un cachondo. Sí, de hecho yo he dado clases, he dado talleres para entrenadores justamente para abordar determinadas partes psicológicas. En general, el boxeo, muchos otros deportes, y además esta es la ironía, que son súper recomendables y que son necesarias para el desarrollo de los jóvenes, pero que cuando se vuelve profesional empieza a generar mayores problemáticas. Hablabas del test, ¿no? De hacer test psicológicos, ¿no? De no solamente hablar o tener en cuenta, ¿no? El estado físico del boxeador, sino también la parte psicológica, ¿verdad, Darío? ¿Habías comentado algo así? Sí, en ese sentido, sí. Sería muy interesante. Hemos visto, creo, no hace falta tener un ojo de experto para ver determinados comportamientos en el ring en los que podemos ver que hay algo ahí que falla, ¿no? Que esa persona emocionalmente no está bien. Quiero decir que sí que sería un buen filtro, pero bien utilizado. Cuidado porque emitir juicios, aunque sean profesionales, sobre la salud mental de la persona nos puede causar más problemas que ventajas. Entonces, podría ser muy interesante, pero es un tema delicado que tendría que someterse a debate y se tendría que cuidar mucho. Pero sí, sería interesante. Claro, es que dice, o lo ayudas o lo puedes destruir si no sabes cómo hincarle el diente, ¿no? A esa persona, a ese chaval, a esa chavala. Sí, digamos que hay 4 directrices, es decir, el promover esa motivación de que el entrenador pueda llegar a ser realmente un modelo de comportamiento. Esto es súper importante. Nosotros queremos que la persona sepa que hay que trabajar, ¿no? Que hay que trabajar para conseguir los objetivos. O hay que ser humilde. El entrenador debe ser humilde, debe ser el primero que llega al entrenamiento, el primero que no grita, que consulta, que es democrático o que de alguna manera se interesa por cómo están sus chicos y sus chicas, ¿no? Es decir, para un niño o una niña o jóvenes, digamos que hay 4 directrices que ya valdrían, que serían suficientes. La cuestión es, ¿no? Sí, hay, pues esto, por ejemplo, en este modelo de conducta o de motivación, de deporte, todo aquello que nosotros queramos que ellos y ellas sepan y de alguna manera formen parte de su conducta, nosotros tenemos que ser un modelo para ellos. Esa sería la primera. Y otra también muy importante, y quiero ser breve porque si no, bueno, yo me estaría aquí toda la noche. Una de las cosas importantes, crear una atmósfera, digamos, de confianza, de que el niño o la niña pueda expresarse cuándo se encuentra bien, cuándo se encuentra mal, qué es aquello que le beneficia y aquello que no. Y si hay algún problema, a lo mejor es derivar. No creo que haya que digamos, el entrenador tenga que cargar con ese tipo, digamos, ¿no? de problemáticas, sino derivar si hubiera un problema, pero que sobre todo el niño o la niña pueda tener la confianza de explicarlo y saber que esa persona lo va a coger sin juzgar, que está en buenas manos, ¿no? que lo puede decir. Y a partir de ahí, profesional. Ese mismo profesional puede asesorar al entrenador. Una vez el niño o la niña pueda volver regularmente al entrenamiento, ese entrenador, yo lo he hecho muchas veces, he asesorado a institutos, a colegios, he asesorado también a gimnasios para que de alguna manera puedan contribuir al bienestar de ellos. Muy interesante. No, tranquila, que no te enrollas. Al final lo que se trata es de ver el punto de vista de gente que ejerce profesionalmente de ello
o que está a punto de graduarse en algo parecido, que también tiene que ver con el tema. Entonces yo creo que es muy interesante escucharos a ambos, y yo voy tomando nota de lo que pregunta la gente, porque se nos van acumulando también las intervenciones. No sé, Chris, si quieres matizar algo de lo que ha comentado Verónica. No se puede mejorar lo que ya se ha dicho. Solo me gustaría, para dar como una especie de base al tema del que vamos a hablar hoy, me gustaría preguntarle a Verónica, porque esto de la salud mental, la depresión y la ansiedad en deportistas es algo como que, entre comillas, se ha puesto muy de moda ahora. Sin embargo, supongo que esto habrá estado toda la vida. Es como, por ejemplo, como la hiperactividad en los niños, que ahora se llama el TDAH y demás, pero que eso siempre ha existido toda la vida, y me gustaría preguntarle cómo se trataba antes, o si es que se trataba de manera profesional, y a qué se debe que esté de moda, entre comillas, ahora. Si es que hay muchos más casos, la presión social, la influencia de las redes sociales, que ahora se hace que se sobreexpongan mucho más. Y me gustaría luego explicar y comentarte algo más al hilo, pero si haces el favor. Sí, claro. Siempre. Justamente depresión y ansiedad, junto con los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en aquellos deportistas que deben tener una estética concreta, deben dar un peso, también tienen ahí ciertos problemas, ¿no? con la alimentación. Digamos que estas tres son, de alguna manera, las tres problemáticas más importantes que podamos ver en el deporte de élite. Y siempre se ha dado. Siempre se ha dado. Probablemente la diferencia, es decir, estamos hablando de que probablemente por los estudios que están empezando a salir, estamos hablando de casi la mitad de los deportistas de élite tienen síntomas significativos, ya sea de depresión, de ansiedad y en menor grado de trastornos de la alimentación. Es decir, que a diferencia de lo que mucha gente cree de que van saliendo personas que de alguna manera lo verbalizan como si fuera algo excepcional, yo diría que es algo bastante común. Que en determinados momentos de sus carreras el deportista puede desarrollar o puede tener este tipo de problema. Digamos que es lo que es común, más que extraordinario. El tratamiento en general, te puedo hablar, por ejemplo, de mi experiencia. Yo lo hago, es decir, empiezo por otro lado, por el diagnóstico primero. Más que nada porque es importante tener en cuenta que de por sí el deporte de élite ya puede, de alguna manera, crear una atmósfera, un ambiente significativo como para que se puedan dar estos trastornos. Ya habíamos hablado de las expectativas, de los estresores, de la cantidad de responsabilidades, de la sobrecarga de entrenamiento, problemas, conflictos con entrenadores, con la esquina, etcétera. Lesiones, personas que tienen que retirarse en momentos para los que no está preparado, etc. Bueno, hay varios, ¿no? Y digamos que ya de por sí ellos ya podrían darse un caldo de cultivo lo suficientemente importante como para que hubiera que se pudieran dar esos trastornos. Más allá de esto, el tratamiento es muy similar. Es decir, es personalizado, o sea, con todo aquello, con todas aquellas estrategias que funcionan y que empíricamente se han demostrado que funcionan, se adaptan específicamente para cada persona, porque cada persona enferma de manera diferente a pesar de ser un deportista de élite. El hecho de que se dé, yo creo que esto ha sido como una especie de cascada en la que han empezado a hablar determinados deportistas y a partir de ahí han sido una inspiración para los demás. Y también creo que nosotros les hemos dado también un poquito un empujón en el sentido de decir, por un lado, verbalízalo, explícate. No sé si lo veis, los deportistas necesitan explicarse, ¿verdad? Cuando han tenido una actuación, ¿no?, que no les ha gustado o dejan de ir necesitan a veces no justificarse, porque justificarse sería más dependiendo, porque dependen o porque les importa lo que piensen, pero sí necesitan explicarlo. Entonces, en muchos casos forma parte de su propia terapia. Poderlo verbalizar, poderlo explicar y de paso también, ¿no?, pasar ese testigo. Que sigan habiendo personas, deportistas de élite, que sigan hablando de ello.
No sé si he podido responder más o menos a Sí. lo que me comentabas. Sí, me falta preguntarte sobre el tema, bueno, que esto es ya el día a día de las redes sociales. ¿Qué tan perjudicial es? Porque si ya de por sí un atleta vive en su propia cámara de eco, donde recibe una información solo para ellos, ¿en qué manera puede ser perjudicial o no las redes sociales? En tanto en cuanto reciben mensajes que distorsionan más aún si cabe su realidad. Sí, sí, sí. Por cierto, al hilo de lo que decía Verónica antes, comentaba Juan Carlos que en el deporte de élite es importante la psicología. En un gimnasio de barrio como en el que yo colaboro es importantísimo porque tratas con chicos, con chicas que en muchos casos en silencio están cargados de problemas. Y a veces a lo mejor añado yo que igual el mero hecho de poder sacarlos y verbalizarlos ya es un triunfo. Y Manuel nos dice que el deporte de élite, que a veces lo difícil es no estar un poco tocado en lo físico y en lo mental por la cantidad de presión que se tiene, y me sirve para enlazarlo con la pregunta de Chris. Así es. Y en este caso hemos de pensar que ahora mismo todos los deportistas, muchos por ejemplo que ya son casi de mi edad, ya están prácticamente retirados y estamos en plena auge de las redes sociales y nuestros deportistas ahora mismo son millennials, ¿no? Prácticamente, excepto algunos, pero y entonces han vivido ya en el mundo digital. Para ellos las redes sociales forman parte de su vida, de su forma de relacionarse con los demás. Con lo cual sí, por supuesto, es un elemento importante, justamente por esto. No podemos, como decíamos, ¿no? Esta mentalidad granítica de la burbuja, no podemos abstraernos de lo que la gente explica de nosotros. Y más cuando ya tenemos un cerebro y una mente adaptado ya a las redes, que necesita likes, que de alguna manera necesita ese apoyo. Fijaos que Dani García, que ha sido otro de los que afortunadamente, la verdad es que a mí me emociona mucho ver cómo los deportistas explican esto, porque les ha costado mucho. Justo, nada más cuando hace su intervención justo ya en el ring, hablando de estos problemas que ha ido teniendo, lo primero, de las primeras cosas que ha dicho después de explicarlo, dice, ya soy un meme, como el de Michael Jordan llorando. Una de las primeras cosas que ha pensado es que se va a convertir en un meme. Fíjate. Esto que es totalmente anecdótico y hasta hace gracia a mí, la verdad, nos da una idea de la importancia que tienen ahora mismo para ellos las redes sociales y de la misma manera la importancia que tendría poderlas filtrar. Yo por momentos sí que sería partidaria, ¿no? De que en determinados momentos los deportistas deberían aislarse de toda esa toxicidad que causa las redes sociales y también del propio hype que muchos a veces ellos mismos fomentan, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan motivarse y crean sus propios hype, sus propias historias, ¿no? Sus propios conflictos también para crear reacción. Esto, es decir, ahora mismo el boxeador, si hablamos de boxeadores, ya no son sujetos pasivos de las redes sociales. Sí que lo son, también, y reciben mucha información. Pero ellos de alguna manera también fomentan determinadas cosas, a veces inconscientemente. Pues buscan una cosa, pero probablemente encuentran otra. Entonces, absolutamente, porque forma parte de sus vidas, ¿no? En las redes sociales. Y creo que deberían filtrarse. No filtrarse en el sentido de que solamente le llegue lo bueno, no voy por ahí, sino que en determinados momentos silenciar esas redes sociales sería interesante, hacer como una especie de desintoxicación en determinados momentos de ellas. Sí, porque básicamente lo que quiere decir es eso, que te dan una información que distorsiona tu realidad, porque claro, como bien dices, tanto las alabanzas son malas como los ataques también son malos, porque no supongo que afectará de manera negativa psicológicamente al atleta, porque claro, si por un lado te están diciendo que bueno eres, por otro lado te están diciendo que malo eres, en realidad no sabes si debes mejorar o si te debes acomodar. Y a raíz de lo que comentas, Dani García, es una cosa que también me gustaría plantearte, porque yo soy un boxeador que sigo bastante, los que no ven lo saben, que soy un fanático suyo y tal, y me sorprendió bastante
porque lo que tú dices, al terminar la pelea, su reacción, cómo habló casi entre lágrimas de que pasó por depresión, ansiedad, y es una cosa que, como digo, me sorprendió porque yo le sigo en redes sociales y es un tipo que se suele mostrar bastante divertido, siempre haciendo el ganso, entre comillas, bailando con su padre y demás. Es un atleta que es exitoso, que ha sido campeón del mundo, tiene un récord bastante bueno. Y me gustaría saber cómo hacer para descubrir una persona que esconde esos sentimientos. Pues lo acabas de decir. Y es por esto que hablaba de que incluso los estudios, y lo ves en consulta, es que son personas que van con una máscara. De que todo va bien, de disfrute, de bromas, etcétera. Y son personas que, desgraciadamente, retrasan mucho pedir ayuda. De alguna manera, otras personas que están más en contacto en cómo están, y hoy estoy enfadado y digo determinadas cosas, mañana estoy triste, no porque vayan cambiando de emociones, somos así, somos seres emocionales, cambiamos de emoción. Él se empeña mucho en estar feliz, en no pasa nada, aquí no pasa nada, nos reímos, y esta máscara retrasa muchas veces la ayuda, y por tanto cuando vienen con este tipo de máscara, yo siempre pienso están peor, es decir, son personas que te llegan peor, porque su manera, digamos que cuando una persona empieza a ver que las cosas no andan bien, que no duerme bien, que tiene pensamientos de derrota o de sentirse triste, de hoy no saldría de la cama, etcétera, van intentando poner soluciones. Voy a entrenar más, voy a ver qué dicen las redes sociales, voy a quedar con tal persona, ¿no? O determinadas cosas. Y van poniendo soluciones hasta que esas soluciones ya no les funcionan, ¿no? Y como le pasó a Dani García también, un día, ¿no? Estaban en el coche con su padre y empezó a llorar, ¿no? Sollozos, cuando en principio no parecía que tuviera sentido, porque él no era así, ¿no? Y fue en ese preciso momento cuando su padre dijo, necesitamos que alguien te ayude. Él se preocupó, se alarmó muchísimo porque dijo, mi hijo, que es como tú, justamente, ¿no? Hablas de bromas, de ligereza, de positividad, de repente llega ese llanto. Pues como te digo, son personas que ponen esa solución muchas veces y retrasan la demanda de ayuda, y a veces, pues cuando caen, a veces caen con mucha mayor intensidad. Por eso supongo, como bien has dicho, que es bueno contar con un equipo que te prepare y saber estar pendiente para prevenir sobre todo y ver las pequeñas señales que puedan solucionar eso antes de que pase. Otro ejemplo que me gustaría poner y que también se habla mucho y que es muy popular Chris, es el... déjame un segundín leer unos comentarios, por fin. Sí, por favor, por favor. Que es que tengo aquí Perdona. a mucha gente. No, que tengo mucha gente pendiente. Por cierto, Rosa, gracias por el seguimiento. Vamos a ver. Nos decía, por ejemplo, bueno, Manuel nos decía, las redes del que dirán, fuego a todas. Bueno, Conchi dice que esto es aplicado al deportista, pues lo mismo que las personas en general. Junior nos decía, un deportista que necesita oír o leer lo bueno que es y todo lo que no sea eso le supone un problema. ¿Es alguien que necesita tratamiento? Muy breve, Verónica. En principio, solamente con esto no. Sí, o sea, ahora bien, si esto de alguna manera no le permite llevar la vida que quiere llevar porque está permanentemente pensando en lo que le van a decir, se niega a hacer cosas que le gustan, etcétera, a partir de ahí sí que podría ser bueno que al menos fuera a la consulta y lo pudiéramos evaluar. Echan un vistazo, sí. Desde Lorca con amor. Necesitamos urgentemente ayuda con eso en la sociedad en general, en los colegios, porque es una de las grandes enfermedades que tenemos al comprar un teléfono. El tema de las redes y demás. Bueno, yo raro es el año de estos últimos que no tenemos alguna intervención grave en tutoría y demás
por tema de redes sociales. O sea, doy fe. Luego hablamos muy a la ligera de bullying y tal por redes. Esto es un problema muy serio y raro es el que ahora se habla de bullying informático, ¿no? De bullying cibernético, además, que es una manera de fastidiarle la vida. Bueno, este año mismo tuvimos problemas porque que si no me han metido en el grupo de clase del WhatsApp, que si no sé qué, que si... Bueno, son aislamientos virtuales, pero que al final reflejan un patrón social complicado. Juan Carlos, ¿hay alguno que los lees en redes sociales y crees que estás leyendo un campeón del mundo que se ha pegado con la élite y luego te paras y dices, pero ¿quién ha ganado este? Sí, me imagino que hay de todo. Perfecto. Rosa, aquí no hablamos de fútbol y menos hoy, que tenemos a dos grandes expertos del tema de la psicología y el boxeo. Cristian, que te he cortado, luego recupero más comentarios, pero te doy paso. Sí, decía, un caso del que conocemos todos y del que todos hemos hablado y seguiremos hablando, que es el de Ryan García, el boxeador que, no sé si conocerá a Verónica, que fue uno de los que más sacó a la luz el tema de la depresión, que de hecho él se retiró de una pelea que ya tenía, no sé cómo decirlo, que ya tenía programada. Sí, con el abejón, justo, además. Sí, efectivamente, y se retiró alegando problemas de salud mental. Sin embargo, después de volver a los entrenamientos y demás, y volver a pelear y a ganar, hemos visto cómo él en esas redes sociales o delante de los micrófonos utiliza muchas veces lenguajes y expresiones que podrían catalogarse, no sé si de acoso, pero sí que podrían alentar a provocar ansiedad o depresión a futuros rivales. Me gustaría preguntarte, ¿ese tipo de actitud significa que él sigue teniendo problemas de salud mental? Yo diría que no. Es decir, yo creo que Ryan García tiene un tema de impulsividad importante. Quiero decir, es una persona que antes de hacer algo le cuesta pensarlo, ¿no? Es decir, cosa que le pasa por la mente, ahí lo deja ir. ¿Esto es un problema de salud mental? No necesariamente. Quiero decir, esto bien filtrado, etcétera, pues no tendría por qué ser un problema. Pero sí que es cierto que es una persona que luego le toca recoger cable o en algunos momentos hubiera estado muy bien que pidiera disculpas. Pero lo que sí puedo decirte es que es una persona impulsiva. Eso sí te lo puedo decir. Es una persona que no puede estar quieta, que digamos que hace antes de pensar. Él, una de las cosas que más ha señalado que tuvo en temas de problemática fueron algo que no hemos hablado en estos, que son los ataques de ansiedad, lo que ahora se llama más crisis de angustia, y él los explica muy bien. Tenía a su pobre cardiólogo todos los días pidiéndole que le hiciera exámenes y el cardiólogo le decía, tranquilo que tu corazón está bien, lo que te está pasando es que tu cuerpo está entrando en alerta, ¿no? En estado de alerta. Bueno, es una persona que tiene este punto como de aceleración, ¿no? Y entonces probablemente hay pensamientos, hay situaciones que le activan, ¿no? Digamos, mentalmente. Pero ya te digo, lo que yo puedo decirte que sí que he visto que tiene sentido es esto. Lo demás yo tendría que evaluarle, ¿no? Y conocerlo un poquito más. Pero sí que es cierto que tiene este punto impulsivo y que le juega a veces malas pasadas, ¿no? Y que le puede dar problemas en su reputación también, ¿no? Deportiva. Esta es otro melón. Claro, me imagino que lo que dice Cristian es que tú no puedes alegar que lo que lees en las redes te causa ansiedad mental y retirarte de una pelea porque no estás bien, y luego cuando vuelves y tú ya te encuentras bien, pues ponerte a atacar al uno y al otro y tal, y hacer lo que tú precisamente te quejabas de que te estaba haciendo la gente a ti, que no hay una proporcionalidad. Pero fíjate, ¿qué es lo que se necesita para llegar a esa conclusión? Reflexionar, ¿no? Joder, tampoco soy yo. No, me refiero, que sí, es decir, yo he pasado por esto y por pura empatía puedo entender que el otro lo esté sufriendo. Sí, te refieres ya. Pero él muchas veces no tiene disponible toda esta, es decir, una persona que tiene este tipo de impulsividad, pobre Ryan, ahora le estoy ya poniendo la etiqueta de impulsivo,
pero bueno, que nos sirva como ejemplo, ¿eh? No vamos a hablar de él en concreto, pero hay personas que esta parte de no, esto no lo hago porque yo ya pasé por aquí y sé lo que se sufre. No, ya lo ha dicho. Todo este filtro del que tú hablas, en ese momento no está. Y lo dice tal cual lo piensa, ¿no? Esta es la parte que yo podría decir que sí que hay ahí algo que se podría trabajar, ¿eh? Uh-huh. Sí, Cristian, que iba a recuperar algunas preguntas que están lanzando muchos los amigos de aquí. Venga, dale. No, nada, solo quería puntualizar eso, que es también es en parte algo que se debe tratar, creo que es el ego del propio deportista, que es lo que lleva. Y de hecho, yo lo que comentaba de Ryan García, a pesar de que todos tenemos una opinión más o menos un poco subjetiva y general por no conocer a la persona, pero sí que me dio la impresión de que, no juzgando, sino la sensación de que al comportarse así podría darse el hecho de que él todavía sufriera de algún tipo de trastorno o parecido. O es solo tema de ego y demás, pero nada. Todo muy bien explicado, Verónica. Sí, que por sí solo, ¿no? Con este patrón no tenemos por qué llegar a la conclusión, resumiendo, ¿no? En absoluto. No. Pero es lo que te digo. Sí que yo veo que tiene, no sé cómo es, o sea, no le conozco a él, ¿no? Como persona, pero veo que tiene rasgos impulsivos, ¿no? De que falta a veces esa reflexión antes de emitir determinados juicios o de subir un tuit. Esto sí que te lo puedo, ¿no? Digamos, yo no puedo saber cómo es, pero sí sé cómo está, ¿no? Cuando le veo, sé cómo está. Y en ese punto sí que te puedo decir que hay una parte que puede ser que le juegue malas pasadas, ¿no? Digamos. Uh-huh. Bueno, recuperaba varios comentarios. Por cierto, Álvaro, buenas noches. Decía Juan Carlos, yo no me acuerdo de eso. Ya sabéis que yo no llevo muchos años siguiendo el boxeo de cerca. Y decía Juan Carlos, un impactante caso, Oliver McCall, que a media pelea se derrumbó y empezó a llorar. Yo no lo recuerdo y tendré que mirar sobre ello. Sinceramente no lo recuerdo. No sé si alguno de... ¿Vosotros, alguno recordáis ese caso? Me suena haber visto algún vídeo, pero no serio, digamos, ¿no? Como... Sí. Vale. Sí, más bien... Vale. No recuerdo haber visto el combate. Pero recogemos el guante, que es que Juan Carlos pero... tenemos aquí unas enciclopedias vivientes que son tremendas. Genial. Así que recogemos el guante para cuando repitamos este formato. Conchi, el reconocer problemas mentales dice mucho de la persona que ya va bien encaminada y con ganas de ver la luz y que hay que ser muy valiente. Sí, eso además lo hemos hablado tú y yo, Verónica, en alguna previa. Recupero comentarios de antes. Me decía, y de esto sí que recuerdo haber escuchado algo, no sé si era Juan Carlos o era Junior o quien nos decía antes, que Castillejo cuando fue a pelear contra De La Hoya, que no fue mentalmente en condiciones, que pudo influir en su rendimiento. Yo sí que recuerdo haber leído algo sobre ello, no sé si nada, si algo concreto o tal, pero sí que recordaba que Castillejo no había ido quizá en su mejor... Bueno, podríamos hablar también de Poli contra Whittaker y demás, pero que al final no encarar una pelea bien, pues te quita un porcentaje, sí, lo ha dicho Juan Carlos, te quita un porcentaje muy alto de porcentaje de posibilidades de éxito para enfrentarte a ella, ¿no? Y ni más ni menos que De La Hoya. O Whittaker. Sí, claro, quiere decir que no nos estamos tampoco enfrentando. He visto el documental, o sea que me viene fantástico haber visto el documental que está disponible en Movistar. Bueno, sí. No es un documental, bueno, es un mini documental y justamente hablan de esto y pueden ilustrar incluso lo que hablaba Chris sobre el tema del aislamiento. Esto de quedarse solo uno con sus pensamientos, quedarse atrapados a veces en ellos también, porque no hay nadie que de alguna manera te sirva de válvula de escape, ¿no? Se le veía, o sea, en el documental, si yo le... Bueno, claro, hay que tener Movistar, pero bueno, si encuentras alguna vía de poderlo ver, yo... Yo se lo puedo pasar a quien quiera por Mega, porque he de decir que alguien, Peter Petrov además, lo subió a su canal de YouTube. Yo sabía que se lo iban a tirar en cuanto lo vieran. De hecho, Bedoya dijo, hola, cómo mola que le han dejado subirlo
Movistar a Petrov, digo, sí, José, sí, pero descargar. Y entonces yo si alguien lo necesita lo tengo y se lo puedo pasar por Mega, lo puedo subir sin problema. Perdona, solo ese inciso. Sí, sí. Tiene sentido que este tipo de situaciones de aislamiento, porque como digo, es una especie de colchón, ¿no? Una especie de absorber mal rollo, para que nos entendamos. O te sacan de esos pensamientos, si estás entrando en hilos, ¿no?, de pensamientos. Estar con gente, poder convivir con ellos es súper importante. ¿Por qué? Porque ellos querían, más desde la buena fe, que él estuviera lo más concentrado posible, etcétera, pero es que la mente no funciona así. La mente no puede estar días y días pensando exactamente en lo mismo, solo. No funciona así. No funciona. Necesitamos vincularnos con gente, hablar de otras cosas. Y en el documental podemos ver, ¿no?, que le costaba mucho y él mismo lo explica, ¿no?, lo duro que fue para él. Estamos en esto, ¿no? Digamos, como hablamos con la esquina. Un boxeador no debería tener que gestionar excesivamente un campo de entrenamiento. Tendría que estar hecho un poco a su medida. Él tendría que poder tener los recursos necesarios porque conozco al boxeador y sé lo que necesita. Y entonces, a partir de ahí, él tiene que preocuparse, por supuesto, de gestionar la carga de trabajo, etcétera. Pero pensemos que en el momento que un boxeador tiene que gestionar su propio campo de entrenamiento, digamos, que debería estar adaptadísimo a él y a sus necesidades, ya podemos empezar a tener, ¿sabes? Podemos entrar en dificultades. Igual no, pero podría ser entrar en dificultades. Pero es que da igual, aunque a Castillejo lo que le gusta es estar con gente en general, necesitamos estar. Y aunque nos encantaría poder estar días y días concentrados, solamente boxeo, podría estar muy bien, pero la mente no funciona así, por lo tanto no es una buena estrategia. Uh-huh. Vale. Oye, otro comentario muy interesante que nos hacían antes. Cristian, ¿cómo lo ves tú para empezar? Nos lo hacía Junior. Cus D'Amato, el mejor ejemplo de que un buen apoyo mental a alguien, como en este caso Tyson, un ángel de la guarda, un Pepito Grillo positivo, te lleva encauzadito. En cuanto falta ese apoyo, todo se le va a la mierda, pierde el norte. Preguntaba Junior, no sé si preguntaba, reflexionaba o lo ponía como ejemplo. ¿Cómo lo ves o cómo recuerdas esa época, ¿no? Sí, de hecho, lo que dice Junior es cierto. Todos sabemos que después del fallecimiento de Cus D'Amato, Tyson se convirtió en una bestia imparable fuera de los rings, cuando con Cus D'Amato era dentro de los rings. Y es una cosa de la que él mismo lo dice, que era no solo un entrenador que supiera mucho de boxeo, sino que era un propio... Era su padre. Sí, pero que era como un mentalista, que sabía muy bien conocer la mente de su pupilo y llevarlo por el buen camino. De hecho, hasta le hizo sesiones de hipnotismo para poder encauzar y canalizar todo ese mal, todo lo que le hacía mal en el mundo del boxeo. Y efectivamente, de ahí que, como decía Verónica, lo importante es tener a alguien que sepa preparar a la persona y todo ello. No hay mejor ejemplo que Tyson. Verónica, ¿cómo lo ves? Totalmente. Tyson de alguna manera transfirió, ¿no?, ciertos aspectos de su vida o emociones se las transfirió a él. Y de alguna manera era el portador, ¿no?, de toda esa rabia, era el canalizador de todo esto, ¿no? En el momento que se va, él tiene que volver a gestionarse. No solamente gestionar su marcha y todo lo que implica, porque claro, boxear para él era recordarle permanentemente, ¿no? Es decir, para él era muy duro, pero que además tenía esta especie de transferencia, ¿no?, de tú sostienes mi rabia o tú sostienes esta parte mía, la dejo a ti, de alguna manera, ¿no? Y en el momento que no estaba, la tuvo que gestionar él. Y a partir de ahí vinieron, ¿no? Sí, que no pudo encontrar a nadie con la misma capacidad en todo este tiempo. Claro, es porque además, ¿quién le podía conocer como él? Es muy difícil que alguien también se preste a hacer algo como hizo él, ¿eh? Es que él estaba como... ¿Sabes cuando uno intenta sujetar un tigre?
¿no? O algo así. No hay mucha gente que esté dispuesta a hacer algo así. Sigo teniendo, ¿no?, personas que tienen un comportamiento o tienen dificultades muy parecidas a las que tenía, o con las que sigue gestionándose Tyson. Y lo normal es que se queden solas, porque es que es muy difícil lidiar con determinadas cosas. Entonces, poder encontrar, es una persona entre un millón, alguien que tenga esa capacidad de sacrificar, ¿no? Es que es muy difícil encontrarla. Y volverte a abrir así con otra persona tampoco es fácil, ¿no? Confiar de esta manera también es muy difícil. Totalmente de acuerdo. Comentaban aquí cositas en el chat, Juan Carlos, Ana Paulino, sobre Atocha, que para Juan Carlos es el que mejor prepara a los boxeadores, pero bueno, que pudieron pasar cosas entre ellos y tal. En fin. A mí, dime. Una cosita, a mí Atocha me parece un gran entrenador, ¿eh? Cuando yo hablo de cuando alguien tiene que gestionar el campo de entrenamiento, no estoy disparando a nadie, lo digo porque no. además todo lo contrario. Yo no lo he entendido así, por lo menos. Vale, no, pero porque es que además me parece que es un gran entrenador, es que pero que no quiero disparar a nadie. Además, yo creo que en el momento que ya nos vamos a Las Vegas ya se escapa nuestro control. Sí. Esto ya es muy complicado de poderlo controlar y tenerlo todo como a nosotros nos gustaría, ¿no? No ceden determinados, ¿no? Se ceden o se consiguen determinadas instalaciones que a lo mejor no tienen las condiciones que a uno le gustaría, pero en ese momento nos jugábamos en casa, ¿no? Y tocó hacer lo que se pudo. Quizá ahí también hubo, ¿no? Toda esta parte no fue la más deseable. Vale, bueno, yo sé que se os pueden haber quedado algunas cosas por el tintero. Queríamos terminar sobre las 11 de la noche, son las 11:10. Algunos comentarios han quedado también en el tintero, porque en esta charla, que recordemos, boxeo, salud mental, deporte, aproximación psicológica, con nuestra psicóloga deportiva, con el sociólogo, pero sé que esto lo repetiremos en un par de meses o en cuanto se pueda, porque creo que ha estado muy bien, que es un punto de vista que es necesario, muy necesario, y ojalá lo pueda ver mucha gente en diferido, pero simplemente, y si me permitís muy rápidamente, haceros una preguntita. De aquí a 10 días, 9 días realmente, Anthony Joshua, Alexander Usyk, segunda pelea. Pelearon ya en la primera hace 11 meses casi, ganó Usyk, y además ganó bastante bien, casi lo noquea al final y demás. ¿Cómo veis a nivel mental esa segunda pelea? Porque además ha pasado mucho tiempo, que sí, que si no se firma, que si no se negocia, guerra de Ucrania. No sé si me podéis sintetizar en 2 minutos cada uno, muy breve, para dar paso a la entrevista a Tato. Pues si me podéis sintetizar cómo creéis que llegan cada uno de ellos. Chris, comienzo por ti, que habló Verónica final. Sí, pues más que el aspecto de Joshua, porque no sabemos cómo va a poder, no tenemos información de cómo Robert García ha podido tratar con él. Eso es, los cambios de entrenador, esos castings por Estados Unidos, ¿no? Poniendo... Claro. Y sobre todo se habrá recuperado de la forma en que perdió de forma aplastante contra Usyk. Las declaraciones posteriores y su aspecto que daba a entender como que no lo había superado del todo. Es una incógnita para mí, y sobre todo una incógnita con Usyk, porque si bien muchos sospechamos de que en realidad él en la guerra pues no ha estado, sí que es cierto que supongo que le afectará porque tendrá familia allí, la situación económica, las propiedades que él tenga allí, todo eso. No sabemos cómo le habrá podido afectar de manera psicológica, y es una buena incógnita de lo que vamos a poder ver. La verdad, no podría decir, porque es que son tantas variables las que pueden afectar y tan poca información de las que disponemos, que hasta que no lo veamos no podremos analizarlo bien. Y Verónica, muy bien, Chris, 2 minutos te pedí, 2 minutos te has ceñido. Verónica, a ver si podemos. Tú eres de hablar mucho como yo. Yo creo que a mí Joshua me gustaría que me explicara qué mecanismos ha tenido, porque yo creo que se está enfrentando,
se está enfrentando a un combate muy complejo para él. Sí que es cierto que Usyk tiene que, o sea, absolutamente, tiene que estar muy preocupado. Pero habíamos hablado de esto, de cómo muchas veces este tipo de emociones, de preocupación, etcétera, pueden servir como una especie de gasolina para mejorar, ¿no? Esta forma de gestionar mejor el estrés, ¿no? Este pequeño estrés para dar lo mejor de uno. Veremos si Usyk es capaz de hacer eso. Yo creo que sería capaz, pero realmente sabemos, ¿no? Que no es tan predecible como pensamos. Y por otra parte, Joshua, ¿no? Para mí también es una incógnita. Por eso decía, digo, no sé en qué mecanismos de estos cambios de entrenador, etcétera, para enfrentarse a Usyk. Creo que es un riesgo importante, pero supongo que creerá que vale la pena. Por lo tanto, sí, creo que es una incógnita, pero que creo que si Usyk es capaz de realizar este clic, digamos, creo que tiene ventaja. Bueno, pues muy bien también, porque ya íbamos mal de tiempo y de verdad que os doy mil gracias por este formato, por esta charla 3, a Chris sobre todo por estas preguntas que de tan manera tan positiva han unido el boxeo, la salud mental, y hemos ido hilando todo el programa con comentarios, etcétera. A Verónica también por sus explicaciones como profesional, y los dos además como extraordinarios aficionados al boxeo, que es lo que nos une a todos, y extraordinarios aficionados al mundo de la mente, y de cómo pues eso al final es lo que te hace, pues te condiciona muchísimo el rendimiento. Así que un abrazo grandísimo a los dos. Ya os digo que si os ha gustado y os habéis sentido cómodos, pues de aquí a unos meses volvemos a repetir el formato, porque yo creo que a todos se nos ha quedado mucho en el tintero, y es un tema que yo creo podríamos hablar también de gente como Adrián Torres, que participó aquí hace unos meses, que también tuvo que dejar el boxeo por temas mentales, y me gustaría incluso volver a tenerle por aquí. Así que nada, que Chris, un abrazo grande, muchas gracias, tío. Un abrazo a ti, Darío. Muchísimas gracias por recogerme el guante, y muchísimas gracias a Verónica por sus respuestas. Ha sido un honor. Y cuando queráis, yo estoy disponible, porque se me han quedado aquí en la libreta un montón de preguntas para Verónica. Se va a escapar viva, pero para la siguiente va a haber más. Muchísimas gracias. Nada, hombre, ya ves, un placer. Verónica, que gracias por sentarte con nosotros a compartir tu sabiduría y por recoger el guante, como dice Chris. Encantada de charlar con vosotros. Gracias, Chris, por tu iniciativa. Pues muchas gracias a ti, Verónica, y gracias a todos. Encantada de charlar. Un abrazo, y eso.